Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Bueno, chicas, para ustedes, ¿qué carajo es el diseño? Para mí, bueno, aparte de ser una herramienta, ¿no? que puedes aprender y utilizar, pero también es una manera de vivir la vida, ¿no? De cómo pensás, de cómo todo se traduce y cómo el diseño en realidad influye en tu día a día desde que te despertás hasta que te vas a dormir. Conecto totalmente en esa parte de que influye a todo, ¿no? Y para mí el diseño es como prácticamente la disciplina que une la interacción entre las personas y las cosas, ¿no? Y las cosas pueden ser digitales, físicas, un espacio, otra persona, ¿no? Esa relación, al final, me gusta resumirlo así, creo. Sí. Mi primera clase, ¿no? Que me enseñaron de la relación entre el sujeto, el objeto y el ambiente y es que al final, si entendiendo ambiente como el todo, no tan solo las cuatro paredes, y realmente, bueno, esa conexión es diseño. ¿Qué son las estrategias? ¿Cuál es el rol del diseño en entornos complejos? Hoy hablamos con Valentina Marún y Danae Gómez Lois, diseñadoras que tuvieron su paso por diferentes agencias y hace 2 años fundaron Vandals, un servicio de investigación y estrategia que tiene como objetivo encontrar nuevas perspectivas y romper con el status quo. Conversamos acerca de qué significa diseñar para el futuro, qué responsabilidades y superpoderes tiene un diseñador, cómo están cambiando las metodologías en la disciplina y la pregunta del millón, ¿cómo hacemos que un cliente nos escuche? Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Valen y Danae. ¿Qué significa que afecte a todo en la vida de uno el diseño? Significa que, por ejemplo, desde la manera en que te presentás, desde la manera en que también estructuras tus pensamientos, ¿no? O sea, de lo que sale para afuera, pero también de lo que va por dentro, ¿no? Y creo que también eso, que somos capaces de poder diseñar nuestra vida y de nuestro día a día, de cómo queremos hacerlo, en mayor o menor medida, ¿no? Justo hablábamos, tengo una amiga que es una fiel creyente, ¿no? De que se puede diseñar su propia vida y realmente no viene del mundo del diseño, o sea, ingeniera. Y es muy interesante cómo ella ha ido adaptando todas las herramientas y la manera y la metodología para poder hacer de su vida lo que ella quería, ¿no? Sí, total. Creo que realmente lo interesante de eso es que tiene la cara del diseñador y del no diseñador, ¿no? Ahora, obviamente, estamos hablando desde la perspectiva de tener este background, esta experiencia y que sí que ya es la manera en la que pensamos, ¿no? Cómo se traduce todo. Pero incluso para quien no es diseñador, no conoce nada absolutamente del sector, todo lo que te impacta realmente, ¿no? Es diseño. Y sí, ha sido una decisión que se ha tomado, se ha hecho un análisis, mejor o peor, eso ya depende del uso y de, ¿no? El momento, pero sí que realmente sin saberlo siempre te va a estar impactando el diseño. Total, siempre hablamos en la diseñería de este concepto del diseñador sin etiqueta, que todas esas personas que están diseñando, quizás sin saber que están diseñando. Total. Y creo que de eso también se trata el diseño. Sí. Y que no tiene formación pura y dura en diseño. Hoy en día es más esto, una manera de pensar, una manera de tomar decisiones que la formación de los 4 años que hice en la universidad o en curso, ¿no es cierto? Totalmente. 100%. De hecho, se puede aprender mucho de eso, ¿no? Yo creo que también el que siempre se dice, ¿no? Inspirarte de todos lados, de lo que te rodee, ¿no? De un viaje, de pasear por las calles, es cierto, porque si esa es tu lente en la que miras las cosas, ¿no? A mí en Latinoamérica particularmente los carteles, o sea, me obsesionan, es increíble, ¿no? Las decisiones de cuál es el header, ¿no? Para decir que hay empanadas en este lugar, y que aquí se vende hielo y que no, es increíble. Y creo que también observando eso se puede aprender mucho, ¿no? No solo de Tim Brown. Total. Sí, la capacidad de observación del diseñador sin dudas es uno de sus superpoderes más grandes. Sí. Bueno, campos del diseño hay casi infinitos, lugares en donde se puede aplicar el diseño. Y ustedes trabajan en lo que es el diseño de estrategias. ¿Pero qué significa brindar un servicio de estrategia de diseño? Básicamente la estrategia, ¿no? es para nosotros, digamos, como un punto más o una prácticamente disciplina dentro del diseño, ¿no? Que evidentemente pues se encuentra en una parte muy inicial, sobre todo porque toca decisiones que
van a implicar después, ¿no?, a muchos otras disciplinas, muchos otros diseñadores para que se desarrollen ciertas cosas, ¿no? O sea que digamos que a nivel cronológico pues empezamos en conversaciones, ¿no?, muy al inicio, pero al final el ideal es que estemos hasta el final, el ideal es estar siempre y permanecer, porque no, obviamente la multidisciplinaridad nos lleva, ¿no?, a muchos sitios más, pero al final siempre hablamos de la estrategia como ese canvas o ese espacio donde se generan cosas, ¿no? Entonces, al final, generar esos espacios, definir o fomentar, digamos, ciertas dinámicas, ¿no?, a través de, pues, obviamente, frameworks, herramientas, que nos llevan a que diferentes mentes, diferentes personas implicadas, diferentes stakeholders, usuarios, etcétera, pues lleguen a un punto común, ¿no? Se tomen decisiones y, idealmente, se prueben y luego se desarrollen. Sí, y creo que justamente es buscar ese punto en común y esos lugares, que pueden ser varios, y que también, utilizando el diseño y las herramientas participativas, los métodos participativos, ¿no?, para poder traer todas estas diferentes voces y crear una estrategia que realmente, o sea, lo que hacen las estrategias es darle un sentido, como bien decía Danae, darle una base sólida sobre la cual partir, ¿no? Y de ahí la estrategia no es nada si no hay táctica, ¿no? ¿No? Pero no es lo mismo tirar una flecha sin saber a dónde quieres apuntar que cuando ya tenés una base y decís, bueno, quiero ir más o menos por este lado. Entonces, un poco la función de la estrategia desde el diseño es sentar esa dirección, esa visión, o varias direcciones que apoyan a una visión para poder llegar ahí. Y lo ideal, por eso no desaparecer, no es poder ver cómo se tira esa flecha hacia esos varios lugares y ver, se cae, no se aguanta, cae demasiado baja, ¿no? Y así poder continuar y calibrar y que la estrategia cada vez pues apoye más, ¿no?, a estos procesos. Un poco bélico. Yendo más al día a día de este proceso, a grandes rasgos, ¿cómo es el proceso de diseñar una estrategia para ustedes? Bueno, para empezar, no existe estrategia si no hay investigación desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque creemos que como diseñadoras tenemos que también luchar un poco contra las intuiciones que no, esa... Bueno, Lo establecido, Exacto, ¿no? los Sí. sesgos y que El no... me gusta. El me gusta. El me gusta. Y, Cuando te gusta. exacto, lo visceral, ¿no? Lo que viene como... Que no significa que lo visceral esté mal, ¿no? No es una cuestión, sino es decir, informarte y decir, vale, mi toma de decisión viene desde el lado visceral, pero está informada y apoyada por esto y no es solamente por el ego o por el sesgo, tal cual como decías, de lo que yo creo y pienso y ya está, ¿no? Entonces, parte desde ahí para entender y profundizar. Y sí que partimos de un método, ¿no? Bueno, el design thinking, y el pensamiento más sistémico, ¿no? Y intentar entender realmente cuáles son los distintos actores, tanto animados como inanimados, dentro de ese ecosistema, ¿no? Para luego seguir investigando. Y de hecho, pues al final, después de 8.000 vueltas, ¿no? Y no solamente nuestro ejercicio en Vandals, ¿no?, como firma que llevamos 2 años en activo, sino previamente habiendo trabajado en conjunto, en agencia y demás, hemos dado 1.000 vueltas, ¿no? ¿Cuál es este método? ¿Qué sentido tiene? ¿No? ¿Funciona siempre el mismo? ¿Debemos cambiarlo? Bueno, es una conversación constante, supongo que para muchos, pero sí que hemos llegado al final como a una minimización absoluta o simplificación, que es como casi siempre explicamos, que es, ¿no?, los 3 áreas de acción, digamos, sobre las que trabajamos. Y al final es, a nuestros clientes les decimos, vamos a trabajar en entender dónde estás ahora, dónde quieres ir y cómo vamos a llegar ahí. Y del A a B es absolutamente pues todo el trabajo estratégico. Y obviamente cada letra tiene su significado, ¿no? A quiere decir dónde estás ahora, es profundizar en nivel investigación, entender el entorno. Claro, diseñar el momento actual y diseñar el momento O futuro. entender, al menos entenderlo, ¿no? Profundizarlo, investigarlo, diseñarlo y luego el futuro también se diseña, evidentemente, ¿no? Tenemos ese poder. ¿Cómo se consiguen clientes en esta disciplina que aún todavía se está desarrollando, ¿no? Quizás el diseño de producto hoy está muy de moda, pero uno habla de diseño de estrategia y dice, "Ay, no sé si quiero invertir en eso, ¿qué significa?" ¿Les pasa tener esta conversación entre ustedes, esta dificultad, este desafío? Sin dudas. Es una lucha, o sea, creo que aún así a día de hoy hay muchas disciplinas, tantas disciplinas nuevas y cosas nuevas dentro del diseño,
que todavía falta un gran proceso de evangelización, que le llaman, ¿no? De decir de que la gente realmente conozca. Y que se piense también o sea, ¿no? La estrategia como la creatividad y la capacidad de poder utilizar esta herramienta y crear, ¿no? A partir de ello y desde la investigación. Entonces, es una gran parte de nuestro trabajo que convencer. No convencer en el sentido de porque sí. Claro, sino mostrar el valor. Exacto, demostrar el valor y poder también de desafiar a nuestros clientes, por eso también nos llamamos pandas, de que bueno, el diseño estratégico tiene este valor que te va a poder aportar quizás en una manera muy cualitativa, que luego en el largo plazo se convierte en algo cuantitativo que puedes medir, pero que en el proceso vas a adquirir también una nueva manera de pensar, ¿no? Y que eso te va a quedar internamente en casa, ¿no? Sí, yo creo que también al final, después de muchas vueltas, ¿no? Y de muchas conversaciones, digamos, en relación a pues, cómo hacemos que encajen esos servicios con nuestros clientes, ¿no? En esas primeras conversaciones siempre hemos, digamos, hecho como también una simplificación en este caso, ¿no? Y lo que más nos funciona es explicarlo desde que al final lo que trabajamos es en aunar o unificar o trabajar en la transversalidad, digamos, de todos esos diferentes actores, ya sea la parte de negocio, los usuarios, o las diferentes disciplinas que van a desarrollar ese proyecto, servicio, experiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sirve como palanca o como gancho trabajar desde ahí, es decir, podemos entenderos a todos, ¿no? Entender pues cuál es la necesidad que hay de cada lado y aunarla hacia trabajar en un mismo lugar, ¿no? Y ahí se suele entender y ver el beneficio, ¿no? De momento. La importancia de hacer un zoom out, ver todo lo que está sucediendo en el panorama y poder unir las piezas para ver cómo funcionan mejor dentro de ese sistema. Justo. Los puntos, famosos puntos que hay que unir, eso es. Me encanta ese rol del diseñador como puente, hablamos también de eso, como que viene a unir todas esas miradas y dar la mirada completa desde afuera. Me da intriga si notan que alguna industria está más predispuesta a trabajar con diseñadores estratégicos que otra, quizás no. No lo sé, creo que no, la verdad. Esa es mi primera respuesta, ¿no? Diría que no, quizás no es tanto la industria como la complejidad. No puede ser. Para mí que es, ¿no? Como a cuantos más actores, más complejidad, más difícil de aunar, ¿no? Y más problemáticas aparecen y... existe esta disciplina, o existen esas personas que nos pueden ayudar ¿no? De repente es como que surge. Sí, pero yo creo que también tiene algo que ver con la predisposición, porque nuestro trabajo en general suelen ser gente que está en puestos ejecutivos o no en puestos directivos. Entonces tiene que ver mucho también de la predisposición de alguna persona dentro de ese equipo que está viendo que las cosas no van, ¿no? Entonces, si hay una pequeña chispa de alguien que no termina de ver cómo están pasando las cosas o el lugar donde se dirige esa empresa o ese servicio, ese producto, esa solución específica, creo que ahí es donde tenemos como lo que se llama el buy-in, ¿no? Y podemos también empezar a trabajar indistintamente del sector, porque el último año hemos trabajado variopintísimo, como dicen aquí. Lo más divertido de todo es eso. Sí, Eso crea muchas complejidades actores. exacto. Sí, también, o sea, hay algo interesante en profundizar en alguna cosa, ¿no? Creo que es una experiencia interesante en general también, ¿no? Poder desarrollar algo durante mucho tiempo, y creo que las dos ya lo hemos tenido, pero sí que hemos llegado a un punto en el que esto nos mueve más, ¿no? Y también un tema de perfiles, de momentos de carrera, digamos, pero creo que ambas tienen cosas que nos enriquecen, ¿no? Digamos, pero sí que la curiosidad nos mueve y el cada vez abrir como si fuera, ¿no? La caja de Pandora de un proyecto, de un sector, es increíble, ¿no? Sí, realmente. Buenísimo, genial. Dana, vos recién mencionabas que su proceso es un poco pensar dónde estoy hoy, pensar a dónde quiero llegar y diseñar ese camino, ¿no? Entonces, la estrategia implica pensar en un futuro, y pensar en un futuro también implica pensar en tendencias y en macro tendencias. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estos dos conceptos? Pues realmente sí que el trabajo, ¿no? Constante de, pues como decíamos, entender dónde estamos ahora es el de observación, absolutamente, ¿no? Que eso es para nosotros la parte de investigación de base, ¿no? Por donde todo empieza. Y ahí añado un término más, que es las señales, ¿no? Es decir,
al final ya ni siquiera es en el proceso, sino es una constante el estar observando señales sin parar en todos los sectores, en todos los aspectos, porque son esas pequeñas cosas, ¿no? Intuiciones, cambios que en una constante observación vamos como acumulando, que luego se conforman en tendencias efectivamente, ¿no? Que impactan, digamos, o que tienen una trayectoria y se establecen, etcétera. Pero sí que desde luego es como una constante de nuestra manera de hacer prácticamente, sin tener que estar vinculada específicamente a un proyecto, ¿no? Entonces es casi que cuando se activa un proyecto es observar dentro de ese entorno qué puede afectar, ¿no? Pero sí que es una investigación constante al final. Y respecto de las macro tendencias versus las tendencias, una es consecuencia de la otra, ¿no? O sea, las macro tendencias están construidas por estas tendencias que, asimismo, cada tendencia tiene sus señales y micro señales, ¿no? Débiles, muy fuertes, ¿no? Y al final es poder ir justo con esta observación del día a día, del entorno de Internet que tenemos hoy en día, que hoy hablábamos también qué pasa si se acaba Internet, ¿no? Nos cortan Internet, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Era solo un problema para ustedes en ese caso. No, creo que va a afectar un poco más. A mucho, ¿no? Pero bueno, también de poder ir hilando estos puntos justamente y construyendo qué informa qué, y tanto desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, ¿no? Total, ¿y les pasó en su vida de observar alguna micro tendencia y que después se haya vuelto parte de algo más grande? Bueno, yo cuando hice mi máster hace 7 años, hice mucho trabajo sobre el Futures of Work y empezábamos a ver todo el tema de la inteligencia artificial y cómo las minutas, ¿no? De las reuniones, ¿no? Meeting minutes, y estábamos haciendo un trabajo con una empresa, con Konica Minolta, de cómo poder facilitar el trabajo y las reuniones y los espacios físicos. Y claro, ahí empezábamos a hablar, ¿no? De la inteligencia artificial, cómo podemos capturar y entender y todas esas cosas. Y claro, ahora es casi ubicuo, ¿no? Que en todos lados hay 800.000 herramientas. Y esto fue hace 7, 8 años. Qué locura. Y ha cambiado. Bueno, y pensar que en ese momento nadie se imaginaba pandemia, todo el mundo encerrado 1 año o más. Total. Es la pandemia como concepto para precisamente el trabajo de diseño futuro, ¿no? Que es lo que nos encontramos constantemente. Estamos siempre diseñando para lo que viene, ¿no? Es un punto en el que también hay que tener en cuenta, ¿no? Esas famosas wild cards, ¿no? O black swan, que aparecen de pronto y puedes tener la estrategia de tu vida, pero es ahí donde entra esa parte de continuidad tan importante, ¿no? Y de que esto sea una herramienta, es decir, que podamos adaptarnos a cualquier cosa que aparezca, ¿no? Porque realmente, obviamente podemos trazar líneas, podemos ver tendencias de pasado hasta el presente, pero del presente al futuro no sabemos qué va a pasar. Y puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento. Total, me encanta porque es como, antes de estudiar y entender los procesos del diseño, parecería como que el diseñador tiene una bola de cristal y puede imaginar lo que va a aparecer. Y después si uno, bueno, nosotros tenemos una profesora, Laura Novik, que nos enseñó que era una tendencia y cómo analizar esa tendencia. Y claro, uno empieza a ver que hay patrones, que hay proyecciones. Después no quita eso que pueda pasar una pandemia y todas las proyecciones se vayan a cualquier lado, pero bueno, sí, entendiendo que algo hizo que lleguemos hasta ese contexto. Claro. Igual es importante entender el pasado del que venimos a la hora de que sucedan estos white cards o momentos de tensión. Y lo otro que pienso es qué capacidad que tiene, o sea, el diseño de adaptarse en estos momentos de tanto cambio o tanto caos, porque quizás, bueno, yo me imagino un empresario que se dedicara a cualquier cosa, en el momento que estalló el COVID, drama, ¿no? Entonces, existen personas que pueden hacer este zoom out y no caer en esa crisis, es interesante. Total. De hecho, creo que en estos años hemos tenido muchas conversaciones con, pues efectivamente, ejecutivos, fundadores, tal, que han visto que el cambio no es una cosa que tiene siempre el mismo ritmo, ¿no? Sino que se está acelerando por momentos, ¿no? Y que cada vez cambia todo más y más rápido y es todo más complejo y más volátil. Entonces, dentro de esta locura en la que nos estamos adentrando, las decisiones estratégicas, el pensamiento sistémico es una constante, no es un tema que hagas una vez al año para hacer tu plan del año que viene. Esto ya no existe, eso lo podías hacer en los 80, pero sí. Claro que te tienes que organizar y nosotros continuamos haciendo planes de acción a 1 año o 2, evidentemente, pero hay que transmitir y traspasar otro tipo de herramientas, porque si no... Sí, que creo que eso es lo que tiene la virtud del diseño, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad que te da esta capacidad, ¿no? De tener esa cintura en los distintos momentos que
que te van a demandar muchas cosas y cómo respondes ante ellos puede ser el fracaso o el éxito o la supervivencia de lo que estés haciendo, ¿no? Yo no sé cómo no nos abrumamos como disciplina, porque si sos el que la tiene que ver más o menos. Ya. Creo que, no sé, creo que es por una cuestión innata de esa curiosidad y también una actitud muy positiva. Porque si sos un pesimista es un poco más difícil, creo yo. Es mejor ser artista en este caso. No, pero bueno, hay algo de como estar tan tranquilo en la complejidad del diseñador, ¿no? Como de poder navegar esa complejidad o La incertidumbre. Lo ambiguo. sí, o el quilombo, como decimos Sí, en la total. Argentina. Sí, pero ahí entran las herramientas, ¿no? Nosotros Exacto. nos encanta tener como el kit de herramientas, tenemos varias como cajitas con herramientas, pero también simbólicamente y conceptualmente lo tenemos, ¿no? Entonces, al final, por eso también, ¿no? We challenge el design thinking tantísimo, ¿no? Porque lo retamos en el sentido de que no puede haber una manera de hacer, ¿no? Puedes tener, digamos, una serie de mentalidades, que es como nos gusta también trabajarlo, y una serie de herramientas que sabes cuándo accionar en cada momento. Entonces, de alguna manera nos sentimos que tenemos el salvavidas, el botiquín y todas las cosas necesarias para lo que venga. Entonces, lo hablábamos otro día, si se acaba Internet, ¿qué pasa? No es que no pase nada, sino que vamos a poder continuar. Hay piedras, va a haber personas todavía, arenas, se puede dibujar. Papel y lápiz. Papel y lápiz quizás. Ya. Me refiero, al final está tanto en la mente y en la manera de articular las ideas, ¿no? Y conectar a la gente que realmente cuando llegue el momento sacarás la herramienta que toque y lo afrontarás. Y creo que con lo que hablabas, ¿no? Respecto de la bola de cristal, y pensaba mucho y estaba leyendo también sobre el hecho de predecir el futuro. Predecir el futuro, Imposible. podés tener una noción y podés como tener también una capacidad de adelantarte o de estar ahí, pero el futuro en realidad lo estás haciendo hoy, no es el presente. Entonces, al final es entender qué está pasando, de dónde venimos, cuál es la situación que ha pasado y a partir de ahí ir construyendo y articulando y constante, ¿no? Total, y creo que de eso se trata todo lo que ustedes vienen diciendo de las tendencias, que no salen de una caja cualquiera, sino de analizar lo que está pasando ahora. Claro. Hace poco estaba dando una clase sobre futuros precisamente y la primera slide que puse era el futuro no es un lugar al que nos dirigimos, sino es un verbo. Es algo que estamos haciendo de manera constante, o sea, es una manera, ¿no? Estamos ahora haciendo futuro, ahora también, ¿no? Realmente no es como, cuando lleguemos al futuro, ¿no? Es como un buzzword que todo el mundo dice, ¿no? El futuro va a ser increíble, el futuro va a ser así, ¿no? Sí, hay que animarse a diseñar ese futuro o hacerse cargo de que lo estamos diseñando, porque si Exacto. no es caer bueno, me desligo porque quién sabe qué va a pasar y en realidad sos el culpable de que el futuro luzca como luce en todo caso. Bueno, recién hablábamos un poco de la metodología del design thinking y con Jules el otro día veníamos charlando acerca de que al diseño le está pasando un poco, o creemos, al debate, algo que al mundo de la programación u otras disciplinas les pasó hace unos años, que tiene que ver con hago un bootcamp, programación, diseño, design thinking, y soy experto, salgo de trabajar en eso. Y ¿creen que se está banalizando un poco la disciplina con todas esta facilidad de adquirir estos conocimientos tan rápido? Creo que no, si lo sabes diferenciar. En el sentido de que para mí es bonito que esté pasando esto e importante, porque si no estuviera pasando esto, el diseño continuaría siendo lo que ha sido desde sus inicios, que es digamos, una metodología, es una herramienta o una disciplina para unos pocos, ¿no? Y la democratización y que llegue a muchos quiere decir que vamos a empezar a hablar en estos términos y obviamente nos va a repercutir a nivel negocio, va a haber más clientes que vean la necesidad, pero más allá de eso, el hecho de que sea una herramienta que ojalá en todas las escuelas se enseñe, ¿no? Porque desde el inicio, digamos, esa manera de pensar que nos puede servir para tantísimas cosas después, ¿por qué es algo que depende, ¿no? Y termina siendo algo caro, de élite y de unos pocos que acceden a ese conocimiento? Para mí eso carece de sentido, ¿no? El diseño por excelencia es como la filosofía, ¿no? Debería enseñarse como manera de pensar para desarrollar luego lo que quieras en tu carrera y en tu vida. Sí. De hecho, es lo que puede hacer que uno lo deje de ver, un cliente lo deje de ver como un costo y lo vea como una inversión. Exactamente.
En nuestros presupuestos siempre nunca pone precio ni coste, pone Inversión. Lo vamos a robar, eso me encanta. recomiendo. De lo que hablabas recién, hablábamos con Juli cuando discutíamos esto y decíamos, bueno, quizás el design thinking ya pasa a ser como una base que todas las personas van a empezar a tener como un proceso de diseño y pasa a ser como ese esencial que ya vas a saber de qué se trata el diseño con esa herramienta. Yo creo que también respecto a la banalización, mucha gente piensa que porque saber design thinking ya te habilita a hacer que todo va a salir bien porque vas a seguir ese proceso, ¿no? Y al final, justamente, es un proceso pero lleno de métodos que tenés que saber utilizar qué método, cuándo, y no es lineal. No es A te lleva a B y ya está. Nosotras que decimos, sí, estás en A, estás en B, pero para llegar a eso... ¿no? Y hay quizás clientes que te dicen, mira, yo no tengo el presupuesto ahora para hacerme una investigación cualitativa, ¿no? Etnográfica con 15 personas, ni el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y que es un principio básico del design thinking y del diseño centrado en los usuarios, ¿no? Entonces, ahí tenés que ver también cómo te adaptás y cómo puedes decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas puedo hacer para también seguir aportándote valor y poder seguir creando y bueno, llevando adelante la estrategia? Es que el proceso perfecto no existe en el diseño. Uno tiene que trabajar, iterar todo lo que pueda investigar y tal, pero además se tiene que poder adaptar a lo que el cliente puede en este momento. No existe el presupuesto infinito, no existe el tiempo infinito. Nunca. Y también es muy importante contarle a ese cliente que con X presupuesto y tiempo se puede hacer esta caja, ¿no? Podemos llegar a este scope. Exacto. O podemos llegar al scope de un universo entero. Bueno, está bien. Sí. Solo como consensuemos sobre ese punto que a veces es difícil entender. Sí. Y al final, como hay muchas capas, ¿no? Y el design thinking es una que ha hecho para mí un gran cambio, que es el centrarnos en los usuarios, ¿no? Y el concentrar también los momentos a un mindset concreto, ¿no? El de abrir cuando toca, cerrar cuando toca, el de converger y diverger cuando toca. Eso es importantísimo, ha sido algo esencial, digamos, para los diseñadores, y todos los que hemos estudiado diseño antes de que el design thinking fuera lo que era, hemos visto un antes y un después que nos ha impactado radicalmente. Pero es que el pensamiento lineal también es importante, porque a veces lo requieres y lo tienes que aplicar. Pero es que el pensamiento sistémico también es importante y a veces lo tienes que aplicar. Entonces no es que el pensamiento de diseño sea el único, ¿no? Es una capa más dentro de pues, la complejidad que es nuestra disciplina. Total, me parece súper interesante pensar cuál va a ser el próximo design thinking, ¿no? Como cuál va a ser esa nueva vara que tengamos los diseñadores. No sé, estamos hoy en día hablando mucho del pensamiento sistémico y creo que es algo que está muy en movimiento ahora, quizás como una tendencia todavía. Pero ¿qué creen ustedes que va a ser ese nuevo paradigma dentro del diseño? A ver, creo que justamente para mí el nuevo paradigma es que el diseñador va a migrar de ser el conocedor de la herramienta, ¿no? Ya no va a importar si sabes usar Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, porque eso se va a volver, no obsoleto, pero adoptado por la tecnología, ¿no? Pero sí que vamos a tener que utilizar nuestra capacidad de conectar distintos conceptos, entender las distintas complejidades de distintos lugares y en esta volatilidad del mundo en la que vivimos, para poder traer y seguir aportando valor, ¿no? Entonces, creo que este va a ser como que ya está pasando ese shift, ¿no? Que ahora sos diseñador porque sabes darle unos buenos inputs a Midjourney, ¿no? Que es ser un buen diseñador, va a ir cambiando, ¿no? Totalmente. Es difícil hablar del buen diseño. A nosotros nos cuesta mucho esa frase en general. Es como... Antes quizás en el pasado el buen diseño tenía estas cualidades muy asociadas a un producto y hoy no sé si podemos hablar de ese buen diseño tan fácilmente. Al final yo creo que el buen diseño lo único que puede acercarnos a él es verlo en uso y observando y preguntando a las personas que lo estén usando realmente cuál es su experiencia, de primera mano, digamos, ¿no? Y obviamente luego hay capas, ¿no? Y capas que impactan no solo a esas personas, sino pues a la comunidad, o impactan al planeta, o impactan a entornos que normalmente no tenemos en cuenta a la hora de diseñar, y sin embargo cada toma de decisión que hacemos a nivel de diseño va a terminar impactando, ¿no? Y pasa mucho que realmente los cambios sociales o las tendencias que ocurren
vienen dados como un efecto rebote de tomas de decisiones que se han tomado increíbles y nuevos modelos de negocio increíbles, pero que, esto no lo habíamos pensado, daños colaterales, ¿no? Entonces, pues el buen diseño para mí será el que tenga menos daños colaterales, el que haya tenido en cuenta más cosas y que más feliz haga a las personas que lo usen y las de su alrededor. El reto es grande, sin lugar a dudas, pero por eso la investigación es tan esencial, porque si no, ¿cómo vas a saber a quién tener en cuenta? Bueno, me gusta porque eso habla de como que el buen diseño ya puesto en la cancha, digamos, ¿no? Como Total. que ya está ahí y yo tenía un jefe que decía como, basta de design thinking, hagamos design doing. Dejemos de pensar y pongámonos a hacer. Y siento que eso es interesante, como que el diseño se puede probar cuando, o sea, se puede juzgar al diseño cuando ya está insertado en su contexto. Totalmente. Si puedo añadir a eso, creo que no como lo siguiente, respondiendo a eso, pero que después de pensar en sistemas, el pensamiento crítico es algo que es muy importante. No porque vaya a recaer solo en el mundo del diseño, sino creo que es en general a nivel de sociedad, en el mundo en el que vivimos, donde hablamos siempre de infodemia y la Infosicación. O sea, cada segundo que pasa como diseñadores hay 45 softwares más. La tecnología ha avanzado 3.000 veces más rápido que tú. Han aparecido 150 startups mientras dormías. O sea, es infinito. Has guardado 150.000 señales en tu Instagram. Perfecto. ¿Qué hago con todo esto? Te puede dar un ataque de ansiedad espectacular o puedes empezar a tener un pensamiento crítico, y aquí para mí entran cosas mucho más de humanidades y de filosóficas y no tanto del diseño by doing, ¿no? Es como ese reflexionar, ¿no? El reflejar constantemente y aprender a salirnos de nosotros, de salir de nuestros pensamientos forjados, ¿no? Bueno, salirse de los sesgos de uno, entender al otro. Sí, yo y el otro yo, eso viene muy de la filosofía y creo que es también la base del diseño. Total. Y creo que justamente también relacionado con esto, un poco atando, o sea, en no solo pensar en el individuo humano, sino en todo lo que nos rodea, como lo que hablaba al principio, ¿no? De lo animado y lo inanimado. Hace poco, en la charla que dimos, que nos conocimos, que nos hicieron la pregunta, ¿no? ¿Y cómo traes la voz de cosas que no pueden hablar a la mesa, ¿no? Entonces ahí, ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando tenés que traer la voz de un ecosistema que no tiene nuestro mismo lenguaje, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido es importante poder entender que la capacidad del diseño y la capacidad de las personas que participan para traer esas distintas voces o perspectivas también es muy importante, ¿no? Si no puedes hacer que un árbol hable, bueno, pero entonces hablemos con un biólogo que esté haciendo investigación sobre ese sector o ese lugar y que sepa de los Sepa leerlo, sepa leer los síntomas y los signos y todo lo que está pasando, y a ver cómo podemos traer eso también a la mesa, ¿no? Creo que es eso, reunir varias perspectivas y poder luego ir llevándolo y encauzándolo en una dirección que no sea solamente por el profit, ¿no? La ganancia económica, ni solamente por cómo afecta a las personas, pero también en el planeta, ¿no? Es increíble que no veamos tan claro ese impacto en el planeta como algo que nos tiene que preocupar. A mí me frustra muchísimo que todavía vamos muy por detrás en esa carrera. Me pregunto en qué momento llegaremos a que el greenwashing deje de existir y realmente como sociedad no solo hablemos de que nos preocupa, sino que realmente nos ocupe. Bueno, este año creo que estuvo un poco más en la boca de todos con los cambios de clima que hubieron y conversaciones de ascensor. Qué calor que hace, sí, qué preocupante. Y eso no me había pasado aún hasta ahora, quizás no sé, en invierno en Argentina o aquí. Bueno, nada, tiene que ver con empezar a concientizar a una abuela que quizás hasta ahora decía, ¡ay, qué lindo! Julio con 24 grados. Pero al final ahí es donde, ¿no? Eso es lo bonito, digamos, como pues que la gente empiece a usar estos términos en cualquier cosa que se quiera evolucionar, es importante, ¿no? Y empieza por el thinking y el talking y luego ya empezaremos a doing, ¿no? Pero al final, realmente, si no forma parte del colectivo, de la idea común y social, puede haber 4 locos que empujan hacia un lado y otros que empujan hacia otro, pero ¿no? Es con cualquier macro tema nos pasa, ¿no? También hemos visto en nuestra corta vida el mundo del feminismo, ¿no? Como evolucionaba. Sí, total.
Me quedó una pregunta nada que ver en el tintero, pero quizás es medio polémica, que tiene que ver con cuando no hay plata para investigar. Ahora están surgiendo estas tecnologías, bueno, con inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para investigar con inteligencia artificial? No sé si usaron alguna de estas nuevas plataformas de Synthetic Users Research y tal. Me interesa saber qué opinan. Tenemos, creo, como versiones encontradas. Creo que hay patrones y cosas que se repiten y que justamente entra ahí mucho el pensamiento crítico y eso puede ser una puerta de entrada para facilitarte el entendimiento, pero que se tome como la única verdad es lo que más me preocupa a mí de todo eso. Porque justamente los datos que tenga ese synthetic human, ¿no? Van a estar sesgados, van a tener una cierta input por un cierto grupo de gente y de creencias y todo lo demás, y eso te va a seguir guiando. ¿Qué pasa? No quita que cuando haces research tampoco pase eso, ¿no? Pero sí que, como investigador, sí que vas a intentar abrir y buscar y romper con esos sesgos, de ser un poco más consciente. Y el problema de que la gente lo toma como que, bueno, ya está, ¿no? Es como volver al hecho de, yo sé quiénes son mis usuarios, ¿no? Y al final es como seguir confirmando, ¿no? Confirmation bias, ¿no? El sesgo de la confirmación, que es constantemente Con el prop que vos te tirás de las cosas que vos sabés. de todo lo que habla. Ese es mi parecer. Sí, además lo que hemos estado viendo, ¿no? Es que no solamente es que las tecnologías de inteligencia artificial estén basadas en los sesgos de las personas que las crean, sino que son cada vez más exageradas, ¿no? Aumentan, aprenden de eso, digamos, ¿no? Entonces, al final, una idea que está de una manera sutil en todas nuestras cabezas, para inteligencia artificial, esa idea es firme, sólida y crece sobre ella. Entonces, el sesgo no es que desaparezca porque hay muchas visiones diferentes, sino que aumenta. O sea, es realmente asombroso con Midjourney si le pides enséñame un abogado y enséñame un trabajador de limpieza. Qué curioso la raza y el género que tienen. Es impresionante. Entonces, hay mucho trabajo por hacer para que eso tenga una viabilidad y una veracidad suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, es la tecnología. Deberíamos ya estar acostumbrados. La tecnología parece que nos va a salvar el mundo, que es increíble, que ya está, que la nueva era, el 4000.0, y es un hype. Como bien saben, los hypes suben muy rápido y también caen, ¿no? Entonces, cuando caigan no quiere decir que va a desaparecer, quiere decir que se quedarán aquellas cosas que comprobamos que realmente nos van a hacer la vida más fácil y útil, pero no se va a quedar todo esto que hay ahora. Es un momento álgido en el que hay que experimentar, hay que utilizar todo lo que haya, bienvenido sea, y no perder la cabeza y ser críticos. Le damos Blue Verde como una herramienta extra a la hora de atravesar nuestros procesos. Es un Figma, es un Miro, es un Google, es un... Pero que no sea, no, ya está, me lo dijo Synthetic AI y ya estoy, ¿no? Ese es mi persona, ese es mi target y ya está. Bueno, justo el otro día estábamos discutiendo en una charla con otros diseñadores como si las herramientas pueden hacer todo por nosotros, todo, ¿cuál va a ser el rol de los diseñadores? Y hablábamos que siento que un poco se relaciona con el pensamiento crítico que estábamos hablando, que al final lo que hacemos los diseñadores es hacer preguntas. Entonces, como que lo que vamos a terminar haciendo en el caso hipotético en el que todo lo pueden hacer las herramientas, es hacer las preguntas correctas y en base a eso actuar como diseñadores. Por eso los niños tienen tantísima creatividad. Porque uno, todavía no tienen tantos sesgos y dos, se pasan la vida haciendo preguntas, ¿no? Entonces, al final ¿Por qué? Claro. Son los mejores diseñadores. Dana me describió a mí, me dice, vos te quedaste en los 3 años porque todo el tiempo estás preguntando todo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me encantó. Lo tengo que poner de guión. Es una capa. Sí. Feliz. Total. Bueno, tenemos una sección que trajimos a nuestro podcast hace un par de episodios que tiene que ver con que nuestro invitado anterior le pregunte algo a nuestros invitados futuros y de alguna manera empezar a conectarlos entre sí. Nuestro invitado anterior fue Fede Rosso, arquitecto devenido en diseñador estratégico también. Y bueno, esta es la pregunta que hizo para ustedes, la voy a leer así no digo algo que Fede no dijo. Es claro que los comitentes esperan diseño de soluciones, ¿no?
¿Cómo abordan ustedes la conversación cuando lo que en verdad hay que diseñar primero es el problema y su entendimiento? ¿Qué estructura conceptual aplica un diseñador estratégico en este momento? Sí, totalmente. Estamos de acuerdo que cuando nos piden un encargo ya están orientados hacia una solución. Lo que intentamos hacer es decir, vale, tenés esta hipótesis, ¿no? Y entendemos que esta hipótesis es diseñar una solución y poder ver cómo a través de la investigación que ya hemos ido hablando y los distintos frameworks, ¿no? O herramientas que vamos utilizando, poder también ir informando y que luego esa hipótesis se puede llegar a validar o no se puede validar, ¿no? Hemos trabajado con clientes que decían, no, porque hay que diseñar esta app o herramienta específica porque es la solución y esto es lo que nos va a fidelizar a nuestros clientes. 3 meses después, no. Esa app que querés desarrollar, que vas a invertir, no te va a traer ningún tipo La vas de... a guardar en ese cajón y no la vas a Exactamente. No. Ahí, bueno, era como idea del CEO y fue como bastante insistente en ese sentido, pero es también tratar de poder justamente, junto con esa hipótesis, promover otras hipótesis y ir validando, y ir testeando, y ir abriendo y hacer que también esta persona salga de ese único pensamiento o esa unidireccionalidad, ¿no? Sí, esa es la famosa frase en inglés, ¿no? Assumption is the mother of all facts, ¿no? O sea, cualquier cosa que asumimos ya de entrada puede ser una cagada, perdón. Pero sí que realmente no viene tampoco esa frase de enamorarse del problema. Sí. Que creo que no es más al final que darle un poco más de espacio o de pensamiento a ese problema, ¿no? No dar por hecho, no asumir que ese problema es el que es, ni asumir que esa es la solución que es, sino todo, absolutamente lo que se te presente es el cliente nunca tiene razón, ¿no? Es realmente retar absolutamente todo, porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo te puedo ayudar si te voy a dar la razón a todo, ¿no? Para nosotros es un gran punto de diferenciación de la consultoría tradicional, ¿no? Que te viene y te dice, lo estás haciendo todo perfecto, continúa así, es increíble, eres maravilloso, adiós. Factura 100.000. Muchos ceros. Es todo lo contrario, con algún cero, pero menos, pero sobre todo con el foco de retar todo lo que esté sobre la mesa, incluso lo que acabamos de decir nosotras mismas, incluso lo que acaba de decir Valentina, yo se lo voy a retar, porque sí, por el hecho de a ver si así provocamos encontrar el problema real o la solución adecuada, en el caso que estemos en ese momento, ¿no? Asterisco, retar es desafiar, ¿eh? Bueno, pero me encanta esta idea de tampoco descreer lo que dice el cliente, sino como decís, bueno, es una hipótesis, quizás Total. llegamos ahí, Ya. pero no sabemos, así que veamos antes. Pero creo que también, justamente en ese sentido, es muy importante porque al final apaciguás estas ansiedades o estos egos, ¿no? Porque si vos das espacio y decís, tu opinión o tu visión también es válida o tu intuición es válida, pero veamos si realmente esa intuición o esa voluntad, ¿no? Realmente tiene cabida, si hay realmente una necesidad que estás no cubriendo y no que estás empujando, ¿no? El famoso pull versus push, ¿no? Querés empujar algo porque sí, porque es tu metejón, porque consideras que sí, que es así y ya está, o querés explorar qué otras oportunidades hay, ¿no? Exacto. Sí, por eso es, ¿no? Siempre desde la mentalidad de desafiar y no de destruir, ¿no? Total. A mí me gusta cuando sucede esto que estoy hablando con una persona que está muy centrada en lo que piensa, es decir, sí, es verdad, ese es un escenario posible y después poner escenarios muy absurdos para que veas todos los tipos de escenarios, como simplificar. A veces es difícil sacar a una persona de ese eje, ¿eh? Total. Entonces como que hay que buscar algunos recursos, ¿no? Bueno, que parte mucho también en la facilitación y etcétera desde la improvisación, ¿no? El famoso yes and y no el no but, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes agregar sobre eso y decir, bueno, ¿qué más puedes aportar? ¿Qué más esto y lo otro, no? Sí, ¿qué más podemos explorar si estamos en esa mentalidad? ¿Les pasó alguna vez a algún cliente que no lo pudieron sacar de ahí y tuvieron que decir, bueno, no vamos a trabajar contigo esta vez? Creo que no. Que nos costara más uno Ya. que otro, Sí. sin lugar a dudas, pero de no poder salir, de encallarnos y no salir a flote nunca más, No. no, por suerte. Tienen superpoder. Muchas herramientas.
Somos muy convincentes. No. Persuasivas, no. Lo mejor que nos han dicho, el mejor halago que nos ha dicho. Que justamente pero- fue este mismo hombre. Si nos estás escuchando, un saludo. Nos dijo, después de una intensa sesión donde hubo mucho, ¿no? Debate y se hablaron mucho de sus hipótesis y le desafiamos esos pensamientos, termina diciendo, estas chicas son unas irreverentes. Y nuestras gracias. Te voy a tomar como... Como una Gran cumplido. 5 estrellas para nuestro servicio. Sí. Bueno, para cerrar tenemos algunas preguntas random. ¿Cuáles son sus problemas pendientes? ¿Tienen alguno ahí en el tintero? Varios. Justo, bueno, lo que nos pasa, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, que siempre ponemos en primer lugar trabajar para la estrategia de nuestros clientes y terminamos como postergando o dedicando menos tiempo del que nos gustaría a la estrategia de bandas, ¿no? Entonces, esa es como poder priorizarlo y decir, bueno, esto pasa sí o sí, ¿no? De alguna medida u otra, que todas las semanas tengamos como un tiempo y una dedicación a nuestra propia estrategia, ¿no? Lo estamos llevando bien en septiembre, ya nos hemos centrado en el nuevo curso, nos ha ayudado, pero sí, desde luego siempre es una tarea pendiente y es como todo, ¿no? Lo ves mucho más fácil en el resto que en uno mismo, en cualquier tipo de problema, el problema de los demás siempre, ¿no? Ves todas las perspectivas y hay maneras de solucionarlo y es maravilloso. Teníamos una sesión, de hecho, esta mañana y de repente nos quedamos así en blanco y dijimos, ¿dónde están las bandas? Que nos ayuden, por favor. Que vengan. Necesitan otras bandas. Exacto. Total, pero igual de buenas, ¿eh? No sé cualquiera. No, Es irreverente. sí. Creo que otro problema, lo hemos comentado antes y sigue siendo algo que nos tortura y que es algo que nos preocupa constantemente, es el hecho de cómo traemos esas voces que no están siendo escuchadas o que no son capaces de comunicarse sobre la mesa y las tenemos en cuenta. Porque normalmente pues el budget manda, ¿no? Y tenemos tanto tiempo y no podemos llegar hasta esos lugares donde nos gustaría. Pero para nuestra manera de hacer, de pensar y nuestra misión prácticamente, Sí. eso tiene que estar. Entonces debemos hacerlo parte de nuestro proceso, sea como sea. ¿Alguna sugerencia? Sí, que no ¿Te seas quedas los comentarios? recepcionista, claro. ¿Cuál es la última cosa mal diseñada que vieron? La política. Total. Creo que es un sistema arcaico, reduccionista, simplista, cero representativo y que no le está solucionando los problemas que tienen sus usuarios. Entonces no sirve, no está funcionando. Nadie está contento con el sistema en prácticamente ningún país que conozco. Creo que vale la pena. Contratar y lo rediseñar. Sí, Claro. no trabajaría para ningún partido, pero sí para el gobierno central, un trabajo poniendo todos los partidos y trabajar en conjunto, un trabajo sistémico y de service design, nos encantaría. Totalmente. Especialmente con el contexto de nuestro país y de tantos otros países. Totalmente de acuerdo. ¿Qué les hubiese gustado hacer si no hubiesen sido diseñadas? Yo justo lo pensaba, yo cuando estaba decidiéndome quería estudiar abogacía, psicología o arquitectura, diseño. Y en realidad hago un poco las tres, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver y cada día que pasa me doy mucho más cuenta de cuán relacionado está a cómo jugaba en mi infancia a lo que hago hoy en día. O sea, yo en mi infancia me encantaba armar tipo el circuito de la estación de servicios y cómo pasabas la verdulería y cómo pesabas y cómo cobrabas y hacer todo esto, ¿no? Y esto y lo otro, pensar quién venía, ¿no? Y simular estas interacciones con distintos clientes y el entorno y la situación. Y bueno, y ella peor, porque Gracias. podés hablar vos. Pero hubiera sido genial si nos hubiéramos conocido de pequeños. O sea, bandas ¿Tenemos negocios? Day Ah, one. A los 3 años nos deberíamos haber conocido. Total. Fallo. Sí, yo montaba negocios constantemente, veía que había necesidades que no estaban cubiertas. Por ejemplo, una clarísima necesidad que observé era que por qué algún motivo las cremas de sol llegaban solamente hasta 90, 100, no entendía por qué. Dije, es tan sencillo como sumar. Entonces yo me dedicaba a mezclar botes de cremas de sol, sumaba y vendía cremas de sol
que tenían Factor mayor 1000. protección, lógicamente, ¿no? O cosas de ese tipo. 1 más 1 es 2. No, nadie había llegado a esto, no lo entenderé nunca. O ayudar a la gente a diseñar sus firmas, porque son horribles, ¿no? Era muy difícil. Y tenía un El trabajo de... consultor de firmas. Sí, tenía un consultor de firmas, de identidad, y decía, ¿quieres ser más amable o más extrovertido? Y a partir de ahí tal. No, viene de ahí, obviamente, es broma, pero también creo, como Valentina, que es algo bastante vocacional que llevamos haciendo desde los juegos de muy pequeñas, por mi parte también. Por suerte tuve la opción de tener diseñadores cerca, ¿no? Ya cuando crecí, amigos de mis padres y otra gente con los que poder inspirarme, ¿no? Y entonces sí que empezar a entender qué significaba desde una perspectiva muy diferente, pero aún así pues me inspiró y Sí. quise ir hacia ahí. Si no hubiera sido diseñadora, depende en ese momento, pero con la, digamos, experiencia actual, si volviera a empezar, que no es lo mismo que Danae a los 18, sin lugar a dudas hubiera sido algo relacionado con las humanidades. Valen, Danae, muchas gracias. Ustedes. A vosotras, entonces. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.